Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde desgranamos todos los chismes y las primicias del mundo del espectáculo. Hoy tenemos una noticia que francamente ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros con el corazón un poquito roto. El título ya lo dice todo: Kerem Bürsin dice no a Hande, se acabó la pareja, ay, ay, ay. Vamos a sumergirnos en este drama, a ver qué está pasando realmente con esta pareja tan querida y qué significa este supuesto no que ha encendido todas las alarmas. Y antes de empezar a destripar este notición, quiero recordarles que si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Que empezamos fuerte hoy. Bueno, como les decía, la bomba ha explotado en el mundo de la farándula turca, y es que la pareja formada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes nos conquistaron a todos con su química en pantalla y su romance fuera de ella, parece estar atravesando un momento, digámoslo, muy complicado. Los rumores que siempre vuelan en este tipo de casos han tomado una fuerza tremenda, y la frase Kerem Bürsin dice no a Hande se ha convertido en tendencia. ¿Pero qué significa realmente este no? ¿Es una negativa a una propuesta? ¿Un rechazo a un proyecto juntos? ¿O algo mucho más personal y definitivo? La verdad es que las especulaciones son muchas y la información oficial es, como suele pasar, escasa. Para poner un poco en contexto, recordemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron durante la grabación de la serie Senkalkapm, y desde el primer momento su conexión fue innegable. No solo conquistaron a millones de fans con la historia de amor de sus personajes, Eda y Serkan, sino que esa chispa saltó a la vida real, y pronto se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Sus fotos juntos, sus viajes, sus gestos de cariño, todo era analizado al detalle por sus seguidores, quienes soñaban con verlos juntos para siempre. Sin embargo, en las últimas semanas, los rumores de distanciamiento han comenzado a sonar con fuerza. Al principio eran solo murmullos, pequeñas ausencias en eventos públicos o mensajes un tanto ambiguos en redes sociales. Pero la cosa ha ido escalando hasta llegar a esta noticia tan contundente. La frase que encabeza nuestro vídeo, Kerem Bürsin dice no a Hande, ha sido la que ha puesto la guinda al pastel de las especulaciones. Ahora, ¿qué pudo haber motivado este supuesto no? Las teorías son variadas y, como les digo, no hay nada confirmado. Una de las hipótesis que más fuerza ha cobrado es la relacionada con proyectos laborales. Se rumorea que Kerem podría haber rechazado una oferta para participar en un proyecto junto a Hande, o quizás una propuesta que implicara retomar de alguna manera la historia de Senkalkapm en otro formato. Teniendo en cuenta que ambas carreras están en un momento álgido, es posible que hayan surgido diferencias en cuanto a sus direcciones profesionales o a la forma de seguir adelante con sus carreras individuales. A veces, incluso en las parejas más sólidas, las ambiciones y los caminos profesionales pueden tomar rumbos distintos y las decisiones difíciles hay que tomarlas. Otra posibilidad, y quizás la más dolorosa para sus fans, es que este no se refiera a algo más personal. Podría tratarse de una negativa a dar un paso más en su relación, como un compromiso o una convivencia más formal. O en el peor de los casos, un rechazo a continuar con la relación tal y como la conocíamos. Los motivos detrás de estas decisiones personales son siempre complejos y, a menudo, muy privados. Las presiones de la fama, las agendas apretadas, las diferencias de visión a futuro, son solo algunos de los factores que pueden afectar a cualquier pareja, y mucho más a una que está constantemente en el ojo del huracán. Hemos visto cómo en redes sociales, los seguidores de ambos artistas se han dividido. Hay quienes defienden a ultranza a uno u otro, quienes especulan sin descanso y quienes, con mucha madurez, piden respeto para la privacidad de Kerem y Hande. Es natural que los fans se involucren y se preocupen por sus ídolos, pero es importante recordar que detrás de las cámaras y de las pantallas hay personas con sentimientos y vidas privadas. Lo que sí parece claro es que, sea cual sea la razón, la situación ha llegado a un punto de inflexión. La noticia no es un simple rumor pasajero, parece ser la culminación de un proceso que se venía gestando. Y aunque nos cueste creerlo, a veces, por mucho que una pareja sea querida, los caminos pueden separarse. La vida, y en este caso la vida de dos estrellas de Hollywood, tiene sus propias reglas. Hemos intentado buscar alguna declaración oficial por parte de Kerem Bürsin o Hande Erçel, o de sus representantes, pero hasta el momento el silencio ha sido la respuesta. Y en el mundo del
Etenimiento. El silencio a menudo habla más que 1000 palabras. Si no hay desmentidos contundentes, es porque algo de verdad hay en las especulaciones, o al menos, una situación que no pueden o no quieren aclarar públicamente en este instante. Es importante destacar que, si bien la frase Kerem Bürsin dice no a Hande suena muy drástica, debemos ser cautelosos con las interpretaciones. Podría ser una forma de comunicar una decisión particular dentro de la dinámica de la pareja, y no necesariamente el fin absoluto de su relación o de cualquier tipo de vínculo. Sin embargo, la forma en que la noticia se ha filtrado y la contundencia del titular sugieren que el impacto ha sido significativo. ¿Qué implicaciones tiene esto para sus carreras? Bueno, ambos son actores muy talentosos y con un gran potencial. Seguramente seguirán teniendo ofertas de proyectos y continuarán brillando en sus carreras individuales, independientemente de su situación sentimental. Quizás esta etapa les permita explorar nuevos rumbos creativos y consolidar sus carreras de forma independiente. El talento de Kerem Bürsin es innegable, y el de Hande Erçel también. Han demostrado su capacidad para cautivar al público y seguro que lo seguirán haciendo. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha generado un gran debate y muchas preguntas. ¿Veremos a Kerem y Hande trabajando juntos en el futuro? ¿Podrán mantener una amistad después de todo esto? ¿Cómo reaccionarán sus fans ante esta nueva etapa? Son interrogantes que solo el tiempo podrá responder. Mientras tanto, nosotros como seguidores, lo único que podemos hacer es esperar a que ellos mismos decidan compartir más detalles, si es que lo hacen, y sobre todo, respetar su privacidad. La vida de las celebridades puede parecer muy glamurosa desde fuera, pero también está llena de desafíos y decisiones difíciles que debemos comprender. Así que, resumiendo un poco lo que hemos desgranado hoy, la noticia de Kerem Bürsin dice no a Hande ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Las especulaciones apuntan a posibles diferencias profesionales o personales que habrían llevado a Kerem a tomar una decisión que, aparentemente, pone un punto de inflexión en su relación con Hande. A falta de declaraciones oficiales, el silencio reina, y el debate entre los fans está servido. Lo que sí sabemos es que ambos son artistas talentosos con carreras prometedoras, y que, sea cual sea el desenlace, seguramente seguirán cosechando éxitos. Ha sido un placer acompañarles en este análisis de una noticia que sin duda dará mucho que hablar. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y que les haya servido para tener una visión un poco más clara de lo que está sucediendo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que hay detrás de este no? ¿Piensan que es el fin definitivo de la pareja? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más entretenimiento. Hasta la próxima. Chao.